Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, lo que mencionamos al inicio eh, de las elecciones, ¿no? De esta fractura también que se evidencia en la Revolución Ciudadana y el hecho de que algunas autoridades locales no siguieron el guión de megafraude que estaba proponiendo Luisa González y que también obviamente aupado por Rafael Correa, por otras figuras históricas de la RC, pero bueno, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el de Quito, Pavel Muñoz, desearon lo mejor al presidente a pesar de sus diferencias, de eso cabe notarlo, también lo hizo la prefecta Marcela Guiñaga. En fin, la ventaja notoria entre Daniel Noboa y Luisa González hace que se desinfle un poco esta hipótesis del megafraude y bueno, se queden un poco solos en ese relato, ¿no? Estamos juntamente con Verónica Morales, docente universitaria, sobre este tema. La hemos invitado para conversar sobre esto. ¿Hay una ruptura en la revolución ciudadana que podemos esperar ahora que ha ganado las elecciones el presidente Daniel Noboa? Y bueno, ¿cómo queda parada la RC? ¿Cómo queda parado el correísmo? ¿Son lo mismo? ¿Y qué podría pasar también en la Asamblea Nacional? Porque también se habla de un desgrane de la RC al interior de la nueva Asamblea Nacional que todavía tiene que posicionarse este 14 de mayo. Bienvenida, Verónica, gracias por acompañarnos. Y bueno, escuchamos su criterio. Buenos días, muchas gracias a Radio Sucesos por esta tan gentil invitación. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Frente a la pregunta de si es que, digamos, se siguió o no se siguió este guión de fraude, yo me atrevería a apuntalar un par de ideas y es que hay que entender el momento que está viviendo el país y es un momento en donde los ecuatorianos venimos de una crisis provocada por la COVID-19, pero a la vez venimos también, ¿no es cierto? Venimos acompañados de un momento de crisis energética, es decir, venimos pasando por declives, ¿no es cierto?, económicos. Se dice que los niveles económicos que hemos vivido los primeros 3 meses del presente año han sido bastante bajos, comparables al de la COVID. Dicho esto y siendo en este contexto, la gente lo que quiere en este momento es continuar trabajando, digamos, que se le permita trabajar, que se le permita ganar el pan del día a día, ¿no es cierto? Y en ese contexto es donde tenemos que aprender a entender el momento de las reclamaciones políticas que se pueda hacer desde la RC frente a este supuesto fraude. Y yo quiero destacar acá algo que ya se ha venido diciendo o que he venido diciendo en algunos otros medios y es que no necesariamente representa una ruptura el hecho de que existan voces disidentes de quien maneja, digamos, visiblemente la cabeza de este partido, de este movimiento. Entonces, hemos escuchado voces disidentes por ejemplo, Guayaquil, ¿no es cierto?, tanto prefectura como municipio, diciendo y reconociendo la victoria, en este caso, del presidente Noboa, ¿verdad? La reelección del presidente Noboa. Y en ese contexto, entender una voz disidente, una voz diferente, una voz, digamos, que no vaya con el guión que estaba planteado desde Bélgica o, ¿ya? Esto no necesariamente significa una ruptura. Y yo quisiera empezar por ahí, sí, porque sostener una ruptura, sí, quizás sería un poco apurado frente a momentos en donde estamos viendo que evidentemente la segunda fuerza en la asamblea es el correísmo o es la RC. Frente a la segunda pregunta que usted me hacía, si es que son lo mismo estas dos cuestiones, tanto la RC como el correísmo, yo empezaría a decirle que parece ser que no son lo mismo. Y que lo que les podría aglutinar frente a esto es entonces, parecería que lo que los empieza a aglutinar frente a esto es una especie de, más bien de ideología de izquierda, pero en donde al parecer la imagen del presidente Correa como de la candidata presidenciable Luisa González aparentan, ¿no es cierto?, ir dejando de lado para liderazgos que estamos viendo, que están en territorio, que están en sus provincias, en sus cantones, y que de alguna manera tienen o están entendiendo el momento político que vive este país. Y como digo, el momento político que vive el país es el ánimo principalmente de salir adelante, sí, para superar este momento de crisis del que venimos, ¿no? Claro.
Ahora, no se ve mal el hecho de que, por ejemplo, estas autoridades locales del correísmo hayan dejado sola a Luisa González en este relato, en este criterio de que existe un fraude. ¿No hubiese sido mejor que por lo menos no digan nada o que no la dejen sola? Porque sí se vio mal y por eso parecería que puede haber una ruptura allí, o por lo menos que se evidencia que, bueno, no todos están de acuerdo con Rafael Correa y su candidata, en este caso Luisa González. Allí también se evidenció que no muchos querían a Luisa como candidata, ¿no? Pero va a pasar lo siguiente. Las autoridades que se pronunciaron, y de hecho por eso estamos comentándolas, son autoridades electas. Es decir, si Exacto. bien usan su camiseta de la RC y están puestas la camiseta de la RC, se debe entender que su rol es la de, digamos, primera dirigente de la provincia, primer dirigente de la ciudad, y bajo esa lectura debería entenderse estas posturas democráticas. Y bajo esa lectura es que ellos, al ser el primer personero de la ciudad, de la provincia, ¿verdad? Deberían, digamos, insisto, en asumir estas posiciones como bien lo hicieron, las cuales yo saludo. Y las saludo ¿por qué? Porque es importante entender en el Ecuador, digamos, saludable para la democracia, que lo antinormal, lo que no es normal, es lo que habíamos visto en momentos anteriores con la misma Revolución Ciudadana, en donde votaban por bloque y donde ya sabíamos cómo iban a votar después del primero que se pronunciaba, ¿no es cierto? O más o menos nos dejaban un viso cuando el presidente Correa, desde donde se encontrase, ponía un Twitter y ya todos podíamos suponer cómo venían las cosas. Y en este momento no ha pasado eso. Y más bien, bajo esa línea de ideas, yo lo que hago sí es saludar, más bien, saludar las posturas democráticas e inclusive estas que aparentan ser rupturas, cuando en realidad a mi lectura son más bien normas o propias de una democracia un poco más madura, en donde cada uno se hace cargo de su rol y en este caso el rol de los alcaldes y de los prefectos es representar a su provincia y a su cantón. Y bajo esa lectura, pues por supuesto que tienen que saludar la democracia y hacerse con el reconocimiento de la presidencia, ¿no? Muy importante, amigos. Son las 7:30. Dialogamos con Verónica Morales Reyes, docente, abogada también. Y bueno, hablamos sobre el ARC y cómo queda parada después de estas elecciones. Vamos a la asamblea, Verónica, porque lo que va a pasar el 14 de mayo es muy interesante. Tenemos una asamblea que es prácticamente bipartidista con dos fuerzas grandes y bueno, unos pocos ahí del Partido Social Cristiano, unos pocos de Pachacuti y unos poquísimos de independientes. ¿Qué cree que pase entonces en esta votación del 14 de mayo? ¿Llegarán, por ejemplo, ADN a conseguir esos 77 votos que dice que ya tiene para nombrar, por ejemplo, a las autoridades para dirigir la Asamblea Nacional con un presidente o presidenta? ¿Qué podemos decir sobre lo que pueda pasar? Y este desgrane también de que algo se menciona de RC, bueno, hay un asambleísta que ya públicamente dijo voy a votar con ADN, pero ¿qué se puede esperar de otros asambleístas de este bloque? ¿Se puede esperar más camisetazos? ¿Cómo llega la RC también al legislativo? El legislativo es, digamos, esta fuerza, ¿sí? De diálogo, de contrapeso, si se quiere, frente al ejecutivo, ¿no es cierto? Y en principio debería suceder este sistema de pesos y contrapesos, tanto ejecutivo como legislativo. Entonces, nuevamente, pensando desde lo que es saludable para la democracia, lo ideal sería que puedan articularse las fuerzas de oposición al gobierno, como digamos claramente Pachacuti y el correísmo, para poder, digamos, dialogar en un nivel de fuerzas equitativo. Sin embargo, esto que sería quizá pedirle mucho en el escenario en el que ya conocemos, porque cuando hemos visto esta separación tan entre blanco y negro en la asamblea, seguramente, digamos, todos recordarán que cuando hemos visto esto es cuando menos se ha podido legislar, porque las fuerzas chocan de tal manera que nunca dialogan, ¿no? Ok, sin embargo, en este contexto, en este escenario, sí que hubiese sido el ideal en otro lugar, en otra latitud. Acá más bien parece ser todo lo contrario y pareciera ser que vamos a tener a dos grandes chocando. Ahora, no van a ser tan grandes porque como usted bien lo ha señalado, efectivamente la RC llega dividida.
Inclusive hemos visto bajas antes de siquiera instalarse la primera sesión de la Asamblea y estas bajas seguramente van a mellar, a generar incomodidad frente a las filas de la RC. Ahora, yo no sé si directamente Pachacuti, seguramente ahí otros expertos podrán referirse con mayor claridad, pero yo no sé si directamente Pachacuti va a formar filas o a hacer filas o a cerrar filas junto al correísmo en contra de ADN, ¿no? Entonces, digamos, no me atrevo a decir tan directamente que eso es como un endoso directo, porque en algún momento se intentó dialogar entre las dos fuerzas políticas. Yo no me atrevo a decir que eso es un endoso directo. Lo que sí diría es que frente a los asambleístas que ya se han cambiado de camiseta, como usted bien lo dice, sí. Yo creo que como ciudadanía lo único que nos queda es el reclamo, el repudio, la reclamación social, porque no puede ser posible que uno elija a gente frente a una tienda política, frente a una ideología y mañana, sí, tan sencillamente me cambie de camiseta. No, no, esto no es como cambiarse de camiseta porque al final del día las ideologías son las que mueven a los partidos y sin una ideología clara, entonces pareciera ser que estamos eligiendo como, digamos, huecos, cascarones, sí, sin ningún contenido. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Vamos a tener una asamblea conformada así, seguramente con una mayoría de ADN. No necesariamente esto no necesariamente esto es saludable para la democracia, pero en un contexto como en el ecuatoriano, quizá va a permitir una mayor posibilidad de aprobación de los proyectos que presente el Ejecutivo en la asamblea. Ahora, a su criterio, Verónica, ¿qué gobernabilidad podrá tener el presidente reelecto Daniel Noboa? ¿Cómo le irá en este nuevo periodo que ahora sí es completo de 4 años? Yo espero que sea la mejor gobernabilidad y creo que los ecuatorianos tenemos este espíritu de esperar que sea lo mejor por él y por la República, ¿no? Por el Estado ecuatoriano. Y bajo esa línea de ideas, yo creo que con esta asamblea, en donde aparentemente están teniendo mayoría por los camisetazos que usted bien ha nombrado, él tendrá, digamos, camino abierto desde el legislativo para proceder con los proyectos que él plantea. Y yo creo que la gente, digamos, viene dándole un voto de fe al presidente después de estas elecciones, pero tampoco creo que eso sea una carta abierta para que el presidente decida si se quiere refundar el Estado de un día al otro. Recordemos lo que pasaba en Chile. En Chile se votó en favor de Boric, ¿no es cierto? Pero cuando Boric planteó la nueva constituyente o la nueva constitución, la gente le dijo no. No, porque nosotros le confiamos a usted la presidencia, pero no le hemos confiado la creación de una nueva constitución. Y yo creo que, digamos, o más bien esto lo hago como una invocación, quisiera decir que la gente le ha confiado al presidente los rumbos del país por 4 años, pero no necesariamente los cambios constitucionales que vienen, recordemos, de una larga trayectoria. Cuando la gente quiere decir la constitución correísta, ¿no es cierto? Sí, creo que está obviando el momento político que se vivió y no creo justo con la democracia indeligar que esta sea necesariamente una constitución correísta. Dicho esto, la reforma siempre está, la posibilidad de reformar la constitución está. Sin embargo, creo que esa es la vía y no la vía de convocar una nueva constituyente implicando todo lo que eso implicaría. Si es que, digamos, la Constitución tiene sus fallas, hay entidades, instituciones que también tienen sus fallas y que se dice, bueno, esto podría mejorarse con una nueva constituyente. Si usted cree que ese no es el camino, Verónica, ¿qué podría hacerse o qué debería hacer a su criterio el presidente reelecto Daniel Noboa? Volviendo al escenario de que el presidente tendría, digamos, en su favor el legislativo, ¿no es cierto? En este escenario, el presidente tendría carta abierta para legislar bajo, digamos, los decretos que él proponga y bajo los proyectos de ley que él proponga, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta consideración, seguramente el presidente no encontrará mayor oposición en tanto el camino abierto, en tanto lo normativo. Ahora, yo insisto, la convocatoria a una asamblea constituyente podría ratificar la popularidad del presidente.
Podría. Sin embargo, yo insisto en que el momento del Ecuador no es volver a otra campaña política, porque queramos o no, una nueva constituyente implicaría una campaña para convencernos de aceptar la constituyente, una campaña para elegir a los legisladores constitucionales y una última campaña para aprobar el texto constitucional. Dicho esto, el Ecuador no está para vivir un momento más de convocatorias y de elecciones. Yo espero que el presidente asuma, si es que quiere e insiste y se ratifica en los errores que podrían existir, como en cualquier texto normativo en la Constitución, que lo haga por el camino de las reformas, que tiene ese camino abierto, que lo tiene habilitado y seguramente sí, el Ecuador sabrá saludar esas reformas. Sí, en cambio, a mi lectura, tres momentos nuevamente de elecciones no aguanta este país. Tres momentos políticos de candidaturas, de elecciones, de meetings, de peleas, de separaciones. Esto no es sostenible, sobre todo en el momento económico en el que nos encontramos. Así es, importante, coincido con el criterio de Verónica Morales respecto al tema de la constituyente. Veamos qué va pasando, ¿no? Porque el presidente ha dicho que tiene la intención de hacerlo. Ahora veamos si es que se miden esos momentos políticos, si es que son idóneos y si es que, como dice Verónica, cabría ir 3 veces a elecciones por este tema de la constituyente, porque claro, son 3 veces la que tenemos que los ecuatorianos primero aceptar si es que queremos, luego elegir a los asambleístas constituyentes y luego refrendar el texto que ellos hagan. Así que bueno, y para eso tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? No es que se hace de la noche a la mañana. Bueno, así son las cosas. Gracias a Verónica Morales, docente universitaria y también abogada, nos ha dado el criterio sobre dos temas, la ruptura de la RC, o bueno, en este caso que Verónica cree que no existe una ruptura en sí, sino que son las autoridades que están en funciones del correísmo, que están obviamente defendiendo sus cargos, también sobre el tema de la gobernabilidad en la Asamblea para el presidente reelecto y, por supuesto, estas intenciones de la constituyente. Gracias, Verónica, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.